Se trata de darles un pequeño homenaje reconociendo el valor de su actividad humanitaria, aproximándonos a la actividad realizada y agradeciendo su esfuerzo. Los ponentes por orden de participación los tenéis ahí. En primer lugar, el doctor Jesús Cuevas Santos. Gerardo Patiño es un técnico de anatomía patológica que viajó con él. La doctora Gemma Bustos, de cirugía plástica. El doctor Juan Galvez, de oftalmología. Doctora Eva García Suárez, de oftalmología. Y finalmente el doctor Miguel Torralba, de medicina interna. Expondrán unos 10-12 minutos cada uno. Y si no nos alargáramos mucho, al final, pues quien quisiera podría hacer algún comentario dirigido hacia ellos. Tenemos que recordar otros cooperantes, como el doctor Ramia, de cirugía general, que está actualmente en Ecuador y probablemente tendrán pronto ocasión de relatarnos sus experiencias. Añadir que esta sesión se está retransmitiendo en directo a través de la intranet de la gerencia de área. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y comienza el doctor Cuevas. Buenos días. Bueno, esta sesión, como veis ahí, nos pidieron participar y evidentemente somos como patólogos. Dentro de esto hay una parte que es una parte técnica, que es evidente en cualquier laboratorio de anatomía patológica, como en otras áreas del diagnóstico. Y conmigo ha participado en esta experiencia de cooperación Gerardo Patiño, que es un técnico de hace muchos años de anatomía patológica. Bueno, la historia, sabéis que nuestra participación es en Tanzania y hay un problema muy grave que está en función del albinismo y esto empezó... Esto no pasa, tú. Javier. Si no, lo haré con la mano. Entonces, ¿cómo se pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con el lado derecho. Con este lado derecho puedo avanzar. Vale. Bueno, vale, pues lo hago con el ratón. Tanzania es la zona donde es nuestro trabajo. Ocupa una posición de 148 de 169 países en el ranking del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La capital es Dodoma y tiene dos lenguajes de uso habitual y extendido, el inglés y el swahili. Y, bueno, pues es una mezcla de fundamentalmente cristianos y musulmanes y está distribuido en esas más o menos provincias que corresponden frecuentemente a tribus y nosotros estamos en el área del Kilimanjaro. Esto no pasa ahora. Bueno, esto es unos indicadores socioeconómicos y únicamente resaltados en amarillo, pues daros cuenta es los años de escolarización por individuo en el 2010 frente a España, el índice de fertilidad frente a España y el número de médicos que tienen por cada 10.000 habitantes y la población desnutrida, en fin, la población que vive con menos de $1,25 es muy alta y el índice de mortalidad de menores de 5 años es altísima comparado con nuestro medio occidental. Bueno, esta es una portada de un reciente trabajo en el mundo digital hecho por Ana Palacios, que es una fotógrafa que ha estado con nosotros en la última reunión de marzo de este año y que ha hecho trabajos de cooperación y de fotografía en cooperación. Y bueno, pues el albinismo produce unas lesiones, es una enfermedad genética que produce una serie de lesiones prematuras en los ciudadanos que padecen esta enfermedad genética y fundamentalmente hace que tengan queratosis actínicas y carcinomas muy tempranamente y antes de los 20 años aparecen lesiones y sin tratamiento y sin cuidados la esperanza de vida no alcanza más allá de los 30 años. Con cuidados podéis estar en unos rangos más o menos iguales. Bueno, aquí es donde más o menos trabajamos, está a los pies del Kilimanjaro, como podéis ver allí. Este es un hospital que es el Kilimanjaro Christian Medical Center, está en Moshi, la ciudad que está a los pies del Kilimanjaro,
y que atiende a las posibilidades de atención referencial de 11 millones de personas. Está vinculada a una universidad, que es la Universidad de Tumaini, y esa es una situación donde está el hospital. Dentro de este hospital grande está esto que es donde nosotros trabajamos. Esto es el Regional Dermatology Training Center. Querría comentar que por regional, a diferencia de lo que sucede aquí, se entiende Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda y Malawi. Y bueno, en esa zona es donde trabajamos y aproximadamente hay cientos, allí se forman dermatólogos de todas esas áreas, incluso de Etiopía, y que tienen una formación semejante y reglada a lo que nosotros conocemos como los residentes. Bueno, esta es la puerta del hospital y abajo a la derecha está Kevin, que es el que coordina y, como veis, tiene más de 30 años y está en magnífico estado con abundante fotoprotección, no así otros. Bueno, ¿y cómo empezó esto? Pues desde hace 5 años un grupo de dermatólogos, anestesistas, plásticos y patólogos, entre los cuales estoy aquí, liderados por Pedro Jaén, que además es un dermatólogo que trabajó aquí 18 años y que ahora es el jefe de servicio de Ramón y Cajal, inician una relación de cooperación con este centro y se traduce en ayuda en la formación quirúrgica de los dermatólogos tanzanos, haciendo talleres allí, resolución de casos complejos que previamente han seleccionado aquellos dermatólogos, clases y talleres de trabajo y workshops que se organizan, y rotación en Madrid de dermatólogos para su puesta a punto fundamentalmente en el área quirúrgica. El doctor Daudi Mabura, que también ha rotado conmigo este año pasado, un tiempo aquí en dermatopatología, estuvo un año haciendo cirugía. Y por último, aquí abajo a la derecha está una farmacéutica española, Mafalda Soto, que a través de una ONG que también colabora con nosotros, que se llama África Directo, y con contacto con la industria, hemos conseguido que traigan pues materia prima para hacer ella fotoprotectores para los albinos y de hecho ya hay algunos que se llama Kilimanjaro Sancaer. Bueno, esta es la zona de talleres donde podéis ver que se enseñan a los residentes y a los dermatólogos en el inicio de cirugía hasta con pues hacer colgajos y hacer reparaciones de heridas y agujeros, entre comillas, que haces sobre piel de cerdo. En la de abajo hay también sesiones que se explica pues técnicas de anestesia y otras acciones. Bueno, estas son las consultas y con frecuencia, pues algunas veces ayudando a residentes de allí a formar en los trabajos y luego pues haciendo cirugía. Arriba a la derecha veis un albino que está siendo operado de un gran tumor en la espalda y no solamente es así, esto es un gran quemado con lesiones cicatrizales queloideas y también con mucha frecuencia encontramos estas lesiones que también se operan, que son quemaduras por agua caliente o hirviendo y que hacen retracciones y sinequias muy importantes que hacen imposible la viabilidad. Y luego hay otra enfermedad muy frecuente, hay una colonia muy importante, que es el serodema pigmentoso, que es una enfermedad genética con alteración del DNA y que permite hacer queratosis actínicas y carcinomas epidermoides muy rápidamente. Fijaros un niño en la parte de arriba con queratosis actínica a los 4 años y abajo un hermano suyo con una cirugía necesaria de un carcinoma extenso por lo mismo problema. Bueno, nada que decir de los tumores frecuentes que hemos comentado de los albinos. Aquí tenéis 2, que son el carcinoma epidermoide y el vasocelular. Y en este contexto, ¿qué pintan los patólogos? Bueno, pues la historia es la siguiente. Ahí creamos un laboratorio de anatomía patológica con nuestros propios recursos. Después, eso fue mediante donación, el montaje y la puesta en marcha, y evidentemente ahí tuvo mucho que ver en el montaje y la puesta en marcha del laboratorio Gerardo Patiño, que ya hemos comentado y luego lo veréis. Eso da lugar a una formación de técnicos que corten y que hagamos unos talleres también de formación dermatopatológica en Tanzania, que el último ha sido en febrero y venían desde Etiopía. Y luego también han rotado por aquí, algunos conoceréis a 2 al menos que han rotado conmigo en una formación básica de dermatopatológica y luego el futuro
pues está, como siempre, en la tele, patología o hacer online. Este es el laboratorio nuestro. Todo el material que hemos llevado es nuestro, bueno, es nuestro, está donado allí. Y podéis ver que a la izquierda hay un procesador automático. Fue mi primer procesador, solo tiene, el de la privada, solo tiene para hacer 20 capsulitas, pero eso, 20 biopsias al día es muchísimo para lo que hay allí. Y lo demás, pues a la derecha veis a Gerardo Patiño, que conocéis todos, haciendo las tinciones habitualmente. Y bueno, aquí podéis ver con los técnicos que hemos ido progresivamente formando y que ya ellos cortan y tiñen los cristales básicos con una formación adecuada. Abajo a la derecha, una médico que es dermatóloga allí, que la conoceréis, se llama Eli, que ahora está rotando aquí 3 meses conmigo para aprender dermatopatología. Bueno, esta es la última visita en donde, bueno, pues hay una serie de técnicos y residentes de dermatología que han permitido pues que gente como Isaac, que es el técnico, pues hoy nos pueda cortar. También tengo un microscopio, este no era mío, es un fruto de una donación alemana. Y bueno, pues algo de bibliografía, no está mal. Y a la izquierda, una forma muy rústica de almacenar los cristales. Bueno, este es el último workshop donde, de alguna manera, con ese programa han venido pues los dermatólogos que había desde Etiopía hasta Malawi, y hemos hecho más o menos estas sesiones, aparte de los talleres prácticos. Y bueno, pues veis que les enseñas a tallar y luego pues patrones inflamatorios de lesiones muy típicas de la piel, y luego al final de patología infecciosa, que evidentemente es muy prevalente, como es la sífilis, la leishmania, la lepra, VIH, que también hay. Bueno, esta es la forma práctica, en donde con un microscopio y una cámara transmitida a una pantalla permite que los residentes y los dermatólogos que hay allí puedan aprender. Bueno, este es un caso que hicimos allí en febrero. Es una mujer de 47 años que tiene estas lesiones circunscritas. Yo no sabía lo que era, ellos tampoco con la clínica, y que después de ver esto seguro que clínicamente sabe lo que es. Son todas iguales, son lesiones circunscritas, hiperpigmentadas, mal definidas y con unas papulitas. Bueno, en la cara también tiene esas mismas lesiones. Y esto es una histología hecha allí, en donde se ve un cilindro y evidentemente hay una colección de histiocitos, no os voy a dar la vara, una colección de histiocitos que tienen en su seno capacidad de fagocitar linfocitos, eso se llama emperipolesis, y esto es una histiocitosis que se llama una enfermedad de Rosay-Dorman, que a veces solamente es cutánea y otras veces tiene participación de abundantes adenopatías. Esta era solo cutánea y característicamente expresa de sección. Esto evidentemente no se ha hecho allí porque es inmunistoquímica, esto lo hemos hecho acá. Bueno, ¿y cuál es el futuro? Pues evidentemente es esto. La Casa Roche, últimamente, en la parte de diagnóstico, tiene escáneres de este nivel que escanean hasta 300 cristalitos por día y que permiten que cristales digitalizados allí los podamos ver, como podéis ver, directamente mediante Internet. Bueno, esto es, la derecha es el escáner y aquí está. Esta parece interesada, no está puesto todavía, pero este es el futuro y esa es la idea que tenemos de que progresivamente al año que viene, ya, dado que aquí pues ya no valgo porque han decidido la administración que ya me tengo que marchar, pues en cambio los negros sí me quieren. Y entonces me iré allí y estaré encantado. O sea que allí hay, esto es un vaso celular y esto es una cosa que sí que quiero dejar para el futuro. Es un acuerdo de cooperación que sirve para los dermatólogos. Una lesión eritematosa en piel negra es más negra, pero aquí hay negros también en la población española. Entonces, el distinguir lesiones en la piel negra con un acuerdo de cooperación que evidentemente está firmado y que espero que se respete, pues permitirá que gente de aquí, de una manera arreglada, pueda asistir como formación. Los dermatólogos son una opción, pero también en otros terrenos del Kilimanjaro Christian Medical Center podrían asistir. Y nada más, esta es en la última visita con mis residentes. Veis que también hay gente muy mayor, como ese señor que es holandés y que está jubilado y que también coopera 3 meses al año y es un experto en lepra. Y bueno, únicamente decir que agradecemos a todo el Servicio de Anatomía Patológico de nuestro hospital, que nos ayuda tanto
en la parte técnica que puede, como en sustituirnos en lo que puede. Y bueno, decir que todo no es tan triste. Esto es el Gorongoro, que está al lado, y que nos permite, cuando tenemos algún fin de semana, ver animales como estos y conocer un poco más al pueblo masái. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, ya me conocéis, soy Gemma Bustos, del Servicio de Plástica, y este año es la segunda vez que he ido de cooperación a Madagascar, ¿vale? Con el equipo que yo voy es una asociación para la cooperación andaluza. La mayoría son gente del Hospital de Puerta del Mar de Cádiz, aunque algunos han ido añadiendo a su equipo, por suerte para mí. Y en total vamos 13 personas, somos el equipo completo, entre anestesistas, cirujanos, enfermería. Viene también un óptico que, pues, además de los oftalmólogos operar las cataratas, pues luego él les gradúa y les adapta las lentes. Se han ido añadiendo algunos nuevos este año, pero bueno, más o menos solemos ser siempre 13 personas. El primer año fui de sorpresa, nadie me esperaba, pero este año ya me han puesto hasta mi propio cartelito para pasar la consulta, que me ha gustado mucho. Y bueno, os voy a explicar un poquito lo que he hecho este año. De una forma un poco breve, ¿vale? Para no cansaros, porque hay otros participantes y no me quiero extender. Este año, sobre todo, lo que he hecho ha sido malformaciones congénitas, ¿vale? Tanto labios leporinos, fisuras, sindactilias y luego, aparte, pues lo que se ve siempre, los tumores y secuelas de quemaduras, de infecciones y un campo en el que no había trabajado mucho, que son las fístulas vesicovaginales. A Madagascar vamos dos grupos, uno que es de Madrid, que es un cirujano general que es experto en fístulas vesicovaginales, pero el año pasado ellos no fueron. Entonces, todas las fístulas nos llegaron a nosotros. Y entre la ginecóloga y yo, pues tuvimos que repararlas. Y ahora sí que os voy a presentar así un poquito algunos de los casos que hicimos. Esta es una niña de 3 años que tiene un labio leporino unilateral, que nada, la operamos. Este es parecido, pero un poquito más complejo. Es un labio doble, tiene fisurados los dos labios y el paladar. Entonces veis que la zona central es la zona del prolabio y las dos partes laterales no se han llegado a fusionar. Entonces veis a ver si puedo enseñaros aquí, sí, como tiene la premaxila muy proyectada y vamos a intentar reparárselo. Bueno, aparte tenía todo el paladar fisurado, como es normal en estos casos. Tiene 8 meses este niño. Y bueno, a los 5 o 6 días pues ya estaba él tomando su agüita de arroz y todos muy contentos porque Morritos estaba ya guapo. Pero bueno, la anécdota fue que a los 10 días se cayó de morros y tuvimos que reintervenirle porque no se podía caer de otra manera. Y este es el papá de Morritos, que también, ya que traía a su niño a operarse, pues venía él también ya a ponerse guapo. Otros niños que estaban ya operados de labio leporino, veis que tiene aquí la cicatriz antigua en el labio, pero le faltaba todo la fisura palatina y un poquito corregirle la ala de la nariz. Pues ya le hemos cerrado y el niño estaba pues ya pudiendo comer y tan contento. Otras malformaciones congénitas que hemos visto también ha sido mucho mano, ¿vale? Sindactilias, pues prácticamente de todo tipo. La más llamativa para mí fue esta niña, que tenía, pues como veis, fusionados, pues segundo, tercer y cuarto dedo. Y además no solamente fusionados, sino que tiene 2 falanges por dedo nada más, y el tercero y cuarto, pues la falange distal es única, ¿vale? Ya tenía un problema pues para coger todas las cosas, no podía hacer nada más que esto. Entonces, tenía también una cirugía previa en la que le habían intentado separar el segundo y tercer dedo, pues para que ella pueda hacer la pinza, que es lo más importante, pero bueno, fracasó la cirugía y no fue bien. Entonces, este año, pues después de ver esa horrible radiografía, le pudimos separar el primer y segundo dedo y espero que este año podamos hacer la otra mano. Otra sindactilia, ¿vale? En la mano derecha tiene un pulgar con la falange distal en delta, ves que está metida como hacia adentro. Eso es que la falange no tiene una forma rectangular, sino que tiene una forma de trapecio, entonces crece más de un lateral que del otro. Entonces por eso va incurvándose y dificulta la prensión. Y en la otra mano, por si fuera poco, pues tiene un pulgar fusionado con el índice. Tiene un pulgar atrófico y bueno, íbamos a operarla. Tiene 3 añitos esta niña. Íbamos a operarla y la verdad que para mí fue bastante estresante
porque era hacer un colgajo de 3 centímetros por 1 para poder abrir toda la primera comisura, y justo el día que estaba programado, pues la niña se cogió una neumonía y la tengo pendiente para este año. Esto, como ha dicho el doctor Cuevas, pues hay muchas secuelas de quemaduras, ¿vale? Sobre todo lo más incapacitantes son las retracciones en el cuello por la discapacidad que producen. Esta chica tampoco la hemos podido operar porque estaba embarazada de 3 meses, entonces también la tengo pendiente. Y bueno, y tumores que, como podéis imaginar, allí pues son bastante grandes y cosas que aquí no se suelen ver ya, ¿vale? De todo tipo, gente joven, gente mayor que vienen kilómetros y kilómetros andando porque vienen los médicos a unos días a operar allí y se desplazan durante días para venir a vernos. Tumores de todos tipos. Y luego, bueno, este es el caso que me llevó a mí el primer año a Madagascar, que no pude operar la primera vez porque me habían contado que, bueno, una niña que había tenido una infección en la mejilla, que a ver si no me animaba, iba para allá porque ellos no podían hacer nada, habían estado 5 años curándola y al final, pues bueno, había cerrado lo que se pudo, pero como veis, le sigue quedando un agujerito. A mí al principio me contaron que lo que tenía era un estropión, ¿vale? Por la retracción de toda la mejilla, lo que se le había hecho era una retracción del párpado inferior y le había hecho un estropión. Dije, bueno, pues yo voy, claro, arreglamos el estropión y fenomenal. Y cuando la vi dije, esto no es un estropión. La verdad que tenía un problema más grande y el problema es que ella no podía abrir la boca. Toda la fibrosis y toda la retracción le impedía abrir la boca. A mí no me entraba ni el dedo pequeño. Entonces, el primer año los anestesistas no estaban preparados para intubarla. Y este año, pues bueno, con algunos medios nos ha costado. La intubación solamente duró 2 horas, pero consiguieron intubarla. Yo, la verdad, que tenía bastantes problemas y miedo, porque no solamente es la fibrosis y la retracción que tiene ahí, sino llevar 5 años sin poder mover esa mandíbula, pues pensaba que probablemente habría hecho una anquilosis de la articulación temporomandibular y eso para mí sí que ya se me escapa un poquito de las manos y no podría haber hecho nada. Pero bueno, por suerte solamente era fibrosis y pudimos, después de 6 horas, reparárselo. ¿Vale? Tuvimos que hacer un par de colgajitos. Esto es un colgajo de fascia temporal superficial. Se levanta y se voltea para rellenar la cara interna de la mejilla. Sería como para realizar la mucosa, ¿vale? Ahí se pone también un injerto de piel para que realmente sea la mucosa, ¿vale? La fascia simplemente es el vehículo para que luego el injerto pueda prender. Eso es para la cara interna. Y luego para la cara externa, pues le hicimos un colgajito de la región submandibular, aquí lo veis, que está cogido con sus vasitos y se transpone y se lleva a la zona del agujero, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos el resultado. Estábamos todos muy contentos, todos los enfermeros y toda la gente que la conocía, porque llevaba tanto tiempo que con el agujero ahí que no se lo creían. Nos dio también un posoperatorio que tuvimos que ingeniárnoslas para poderla alimentar, porque durante unos días no puede mojarse el injerto para que eso prenda. Y bueno, con leche y miel, a veces un poco de huevo, pues la íbamos dando de comer y la verdad que fue fenomenal y ha quedado muy bien. Y bueno, después de tanto trabajo, pues allí también a veces se descansa un poquito, donde se puede y cómo se puede. ¿Vale? No se ve muy bien, pero bueno, para que veáis cómo hace las sillas de ruedas, me parece bastante gracioso la primera vez que fui, que es como una silla de jardín, pues le pone unas ruedas y ya está allí. Allí lo más importante es la imaginación, inventar y sacarlo adelante. Bueno, y este es otro caso. A veces soy cirujano plástico y a veces soy ayudante de, o soy auxiliar, o lo que toque. Y ese día me tocó ser la ayudante de la ginecóloga y tuvimos esta niña que el caso era que la madre tenía una poliomielitis, entonces por la deformidad de la cadera no podía tener el parto por vía natural. Entonces se tuvo que programar la cesárea, pero con anestesia general, porque tampoco la podían pinchar una epidural por las malformaciones que tenía en la columna. Entonces la niña pues nació dormida, tuvimos que reanimarla durante bastante tiempo, pero bueno, al final estábamos todos muy contentos. También, pues nada, parte del equipo, los oftalmólogos, que son los que para mí más trabajan, que luego ya el doctor Galvez y Eva os contarán un poquito de su trabajo, pero la verdad que con los pocos medios que hay y con la poca ayuda del microscopio hacen maravillas. Y bueno, el otro tema en el que tuvimos que esforzarnos bastante pues fue las fístulas vesicovaginales. En total nosotros hicimos 4, pero esta fue la más complicada, porque además fue la primera y la ginecóloga me dijo, venga, ¿me ayudas? Tapamos un poco para que me pongas alguna cosita para sellar bien la fístula y no se vuelva a reproducir. Una chica de 18 años que después de un embarazo pues ha tenido una infección grande y ha hecho una fístula. Pero tampoco tenía muy claro, ella decía, bueno, parece que es una fístula, pero puede haber algo más. Al final tenía una perforación de toda la vejiga y
comunicaba con la vagina y le faltaba casi toda la uretra. Solamente tenía el centímetro distal en el meato uretral. Entonces, lo que va a ser un colgajito para sellar una fistulilla, pues acabó siendo un colgajo de músculo grácilis, pero con piel, ¿vale? Aquí tenemos el colgajo y aquí la piel, que utilizamos para reconstruir toda la uretra y la cara anterior de la vagina. Y bueno, y esto pues nada, ir y volver y ver a los pacientes que han superado otros años, pues la verdad que es muy, muy gratificante. Este es el señor Matías, que me llegó el primer año, que me costó mucho convencerle para operarle, porque cuando le expliqué lo que había que hacer, pues él no quería. Él tiene hecho colgajo frontal. No pongo las diapositivas porque ya las pusimos el año pasado y para no repetir, ¿vale? Él tenía todo este tumor, un carcinoma epidermoide en la punta nasal y tuvimos que hacerle un colgajo cogiéndole toda la parte de la frente, rotarlo, voltearlo y reconstruir la nariz. Aquí, si os fijáis, se nota un poquito la cicatriz, pero bueno, él está fenomenal y tan contento al año siguiente. Y bueno, también explicar un poquito la labor que hacen allí las monjas, porque esto es son monjas trinitarias que aparte del hospital pues tienen un colegio para los niños en el que aparte de educarles, pues bueno, el motivo para traerles es darles de comer. Entonces nosotros también podemos apadrinar a los niños allí y por menos de 50 euritos pues tienes un niño apadrinado y comiendo pues durante todo el año. Y bueno, no quería extenderme más, simplemente deciros que sí, gracias a todos por venir y porque si queréis colaborar, no solamente podéis colaborar yendo allí, sino apadrinando a uno de estos niños. Cualquiera que tenga interés pues se pone en contacto conmigo o a través de unas pequeñas rifas que estamos haciendo. Si además tenéis suerte, pues os podéis ir de viaje a Marruecos. Y nada, muchas gracias. Mi nombre es Seba, soy oftalmóloga aquí en el hospital y os voy a contar el proyecto en el que colaboro con Medicus Mundi Castilla-La Mancha. Es un proyecto oftalmológico que se realiza desde 1993. Medicus Mundi colabora con 2 distritos sanitarios de Burkina Faso y lo que hace es intentar reforzar el sistema sanitario local. La meta es desarrollar un servicio local de oftalmología que bueno, en un futuro sea independiente. Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo, está situado en el África Occidental francófona, tiene muy pocos recursos económicos, una tasa de menos del 30% de alfabetización y la mayoría de la población se dedica a la agricultura de subsistencia. Nosotros trabajamos en un entorno multiétnico. En Burkina Faso se hablan más de 50 lenguas, sin embargo hay dos lenguas cooficiales junto con el francés. Y nosotros trabajamos en la región de Sot-Basen, que está en el suroeste del país, cerca de Mali y Costa de Marfil. Y la mayoría de la población es musulmana y hay minorías cristianas que tienen una fuerte influencia animista, pues como se ve en la fotografía de abajo, que es una iglesia en la que la fachada es una máscara de una etnia que se llaman los Waba. Nuestro trabajo, el trabajo que desempeñamos fundamentalmente son las campañas quirúrgicas y nosotros aprovechamos las instalaciones del sistema burkinabé de salud que nos cede a los enfermeros, que son los que hacen una labor de organización, la selección de los pacientes por todas las aldeas durante un mes y medio antes de que nosotros lleguemos. Los enfermeros han sido formados desde 1993, con lo cual son capaces de utilizar pues los aparatos de oftalmología y pueden realizar pues una labor buena para que nosotros cuando lleguemos pues podamos prácticamente llegar para operar y aprovechar más el tiempo. Bueno, el entorno en el que trabajamos normalmente pues, es un hospital africano que tiene una extensión quirúrgica, normalmente suele ser un pequeño quirófano, pues es realmente bastante básico y este edificio que se ve
que es donde nosotros trabajamos, ha sido financiado con dinero de la Junta de Comunidades. Normalmente cuando nosotros llegamos lo primero que tenemos que hacer es preparar el entorno donde vamos a trabajar. Nosotros trabajamos en un área que es rural, es una zona, es una población aproximadamente entre 20 y 30.000 habitantes y tenemos que montar nuestro microscopio, desempaquetar todo el material que viene, organizar las cajas, montar la consulta. Muchas veces nos encontramos, porque claro, este es el quirófano que ellos utilizan para sus cirugías, pues tenemos que poner un poco, pues limpiarlo, poner un poco nuestro instrumental y luego en la organización del trabajo, bueno, pues nosotros lo que hacemos es, pues, hacemos sobre todo cirugía de catarata y, bueno, pues esos son los enfermos, la fotografía superior son los enfermos antes de operarse. Nosotros los dilatamos, los metemos en un quirófano que, bueno, que está desde el lado donde se hace la fotografía y luego después la foto de abajo es, pues, el día siguiente cómo realizamos las curas. Nosotros encontramos no solamente patología de catarata, sino que pasamos consulta y nos presentan, pues, como ha dicho antes la cirujana plástica, nos presentan todo tipo de cosas que aparecen a lo largo del año. A veces algunas las podemos solucionar, como por ejemplo este niño que sufrió una agresión y que en su ojo derecho tenía, pues, toda una agresión y por la agresión tenía un traumatismo ocular importante, tenía una catarata y tenía dañadas las estructuras oculares y lo pudimos operar. Pero muchas veces la verdad es que aparecen cosas que desgraciadamente no podemos tratar, como anomalías congénitas o casos raros como los linfomas de Burkitt, otro tipo de patología tumoral. Y realmente, pues, a lo que nos dedicamos sobre todo es a operar cataratas. Hay mucha ceguera, esa ceguera no se puede tratar porque la mayoría de las personas en Burkina Faso no pueden acceder ni a la tecnología ni económicamente a una operación de catarata que realmente, pues, es una operación bastante que necesita bastante tecnología. Entonces nosotros, como nosotros tratamos casos que están mucho más avanzados que aquí, tenemos que hacer una modificación de las técnicas que hacíamos hace 15 años. Es decir, lo que hacemos es hacer una incisión más grande que la que se utiliza normalmente y tenemos muchas veces que sacar el cristalino de manera entera. Lo que pasa es que intentamos hacerlo de la forma más cuidadosa posible para que el enfermo tenga que utilizar, no tenga que utilizar mucha gafa después de operarse y lo hacemos de forma manual para poder formar a los enfermeros que trabajan ahí para que ellos puedan reproducir el proceso, puesto que si nosotros les llevamos la tecnología, nosotros podemos hacer la cirugía, pero luego ellos no pueden hacerla porque esto es muy dependiente de la tecnología. Por tanto, nuestra tendencia es intentar adaptarnos a los recursos y las necesidades del entorno, utilizar suministros de países como la India, que son mucho más baratos, intentar simplificar los procesos y minimizar los costes. Y formar al personal local, transmitiéndole los conocimientos para que ellos puedan reproducir el proceso y tratar a los pacientes. Nosotros intentamos colaborar con el Sistema Nacional de Salud de allí, formando a veces enfermeros porque no hay médicos disponibles. Y solamente unas palabras acerca de las patologías que normalmente nosotros encontramos. Muchas veces encontramos patologías relacionadas con la malnutrición, como por ejemplo casos graves de xeroftalmía, que es decir, la sequedad de las mucosas, la sequedad de la conjuntiva por déficit de vitamina A, que puede dañar mucho la visión, neuropatías del nervio óptico que producen ceguera, también relacionadas con la malnutrición, las cataratas precoces en personas de 20 o 30 años, que también son originadas por malnutrición. Seguimos encontrando mucha patología infecciosa, casos de tracoma, patologías en la córnea por enfermedades connatales, por enfermedades víricas como sarampión, rubeola, y luego después relacionado con el clima, con los vientos que hay que llevan las partículas del polvo. Vemos muchas opacidades de la córnea por los microtraumas constantes que tienen estos agentes climáticos y mucha patología alérgica que en personas de piel negra se manifiesta de forma muy inflamatoria y daña mucho la visión. Aparte de las necesidades materiales, hay mucha necesidad de recursos humanos porque es una población que no tiene unos recursos de formación desarrollados y
Y nuestro trabajo fundamental es la cirugía de la catarata, que como siempre es una cirugía pues muy, muy agradecida y que tiene un impacto sobre la calidad de vida pues bastante directo. Y ya únicamente pues quería pasar un vídeo, a ver si funciona, que es un vídeo de fotografía sobre, pues que muestra cómo trabajamos, pues el entorno donde trabajamos allí. A ver si se enciende, que no sé si se encenderá. Pues no parece que se encienda. No se ha debido grabar bien. No se me enciende. Quizá es que al mandar el archivo no se... Ya, claro. Bueno, yo lo tengo aquí, pero sí, al mandar el archivo se ve que no manda bien. Bueno, vale, pues entonces con esto... Hola, buenos días. Soy Juan Gálvez, oftalmólogo de esta casa de hace unos cuantos años y llevo cooperando con un proyecto que os voy a comentar ahora. Sigue zumbando. Bueno, solo un pequeño recuerdo histórico. Yo donde voy a colaborar es en los campamentos saharauis que están en Tinduf. Solo un breve recuerdo histórico. Sabéis que en noviembre del 75 hubo unos acuerdos en Madrid, Franco agonizaba, y la antigua colonia del Sáhara Occidental, que dependía de España, se repartió entre Marruecos y Mauritania. Hubo el problema político que teníamos en aquellos momentos, la marcha verde del rey Hassan II de Marruecos, y eso precipitó un poco que España prácticamente abandonara a todas las personas que vivían en la antigua colonia del Sáhara Occidental. Eso provocó fundamentalmente dos cosas. Parte de esa población se quedó en el territorio que ocupó Marruecos y parte se exilió a una zona que Argelia cedió, para que esas personas que se estaban exiliando de esa colonia española tuvieran un lugar donde vivir. Ese lugar, para que os hagáis una idea, ahí tenéis un mapa. La parte superior es donde está Marruecos, la parte inferior, ese pequeño rectángulo, era la antigua colonia del Sáhara Occidental, y a la derecha vuestra, a la derecha vuestra estaría lo que es Argelia, he escrito Tinduf. Tinduf es un destacamento militar, y en esa zona, lo que se llama la Hamada, que es un desierto dentro del desierto argelino, Argelia donó un territorio donde todas esas personas que se exiliaron del Sáhara Occidental pudieran vivir. Con lo cual, las condiciones de vida, como os podéis imaginar, han sido siempre bastante malas. Llevan 35, 36 años ya ahí exiliados y, como iré comentando, bastante abandonados a la mano de Dios. En febrero del 76, en esos territorios, nace lo que se llama la República Árabe Saharaui Democrática, lo que es el RAS, gobernada por el Frente Polisario, en los territorios cedidos de Argelia, como he comentado, cerca de la antigua colonia española y de Tinduf. En la década de los 90, 80-90, hubo una guerra bastante intensa entre lo que es Marruecos y el Frente Polisario, y después de años de guerra se llega a un acuerdo de celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, auspiciado por la ONU. Como sabéis, por razones políticas, apoyos de diferentes países, unos a un lado, otros a otro, ese referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui todavía no se ha realizado y tiene pocos visos de realizarse. Con lo cual, estas personas que ahora comentaré siguen abandonadas en ese territorio, y con la única ayuda, o fundamentalmente con la ayuda de ACNUR, de la Asociación de Refugiados de la ONU, Argelia, Cuba y España. Después de esa guerra que acabó en tregua, lo que es el Sáhara Occidental acabó partido en dos, porque Marruecos creó un muro físico
para separar una parte que considera segura, que es la parte de la costa, de una parte que considera perdida, que es la parte interior del antiguo Sáhara Occidental. A esa franja interior que da al desierto es lo que el RAS, la República Saharaui Democrática, considera los territorios liberados. No deja de ser una paradoja, porque esa zona no es que esté liberada, está literalmente abandonada. Pero bueno, Marruecos obviamente se reservó toda la costa, con toda su riqueza pesquera, y se reservó, por ejemplo, las minas de Bukra, que son los principales yacimientos de fosfato del mundo. Con lo cual, abandonó lo que no le interesaba y se ha quedado con lo más rico. Y ahí están las cosas ahora, con ese muro que separa físicamente en dos, de arriba a abajo, toda la antigua colonia del Sáhara Occidental. Y, digamos, intentando negociar a nivel de la ONU, a nivel de España, para que este problema político tenga algún arreglo. Dado el práctico abandono sanitario que tenían estas personas, más o menos ahora mismo viven en los campamentos saharauis unas 165.000 personas exiliadas. Y con los escasos recursos aportados por la ONU y países amigos, fundamentalmente Cuba, Argelia, que es quien más apoya a estos saharauis, y España, que se siente de alguna manera en deuda por haber abandonado hace 35 años a ese pueblo, pues son digamos, las principales ayudas. El doctor Tomás Pellicer, que es un oftalmólogo, inició en el año 93 una campaña de atención oftalmológica de estas personas. Ahí estoy acompañando, el doctor Tomás Pellicer está a mi derecha, y Gualina, que es un oftalmólogo saharaui que vive en España. Ellos dos son el alma de este proyecto. En principio, mis fotos no son tan hermosas como las de los anteriores. Allí lo que se ve es esto. Es un desierto bastante cruel en el sentido de que no hay nada más que arena y polvo. Y además, cuando se dispersaron, cuando se exiliaron en esa zona cerca de Tinduf, precisamente por intentar evitar o facilitar bombardeos, se dispersaron en 5 campamentos, y los campamentos, a su vez, distribuidos en wilayas, en barrios bastante distantes unos de otros, insisto, para no facilitar, en el caso de un bombardeo por parte de Marruecos, el que pudieran fácilmente sufrir demasiados daños. Con lo cual, el aspecto es bastante desolador, porque están los campamentos dispersos por esa zona, que es bastante grande, y encima los barrios también en sí bastante dispersos. Desde entonces, del 93, este compañero, el doctor Tomás Pellicer, realiza 2 comisiones anuales creando un proyecto de atención oftalmológica que al principio fue a nivel personal y después ha sido apoyado por médicos del mundo. Este proyecto, esta comisión, que cada 2 veces al año se va a los campamentos saharauis, la duración de la comisión son 12 días, 2 días perdidos entre el viaje de ida y de vuelta y 10 días de trabajo intenso. Lo costan normalmente 3 o 4 oftalmólogos, 1 o 2 anestesistas, 3 o 4 enfermeras, un técnico de material quirúrgico imprescindible, por si cualquier cosa se estropea poder arreglarla, y un logista, que es el que se encarga de coordinar y que todo vaya, que todo funcione bien. Esto es para que os hagáis una idea de lo que es una comisión. Justo cuando salíamos de viaje, otra comisión. ¿Qué actividad hacemos allí? Fundamentalmente 2 tipos de actividades: actividad médica, consulta, y una actividad quirúrgica, que es quizá la más importante. Los medios, aun siendo, digamos, muy humildes y discretos, son razonables para hacer tu labor. Lámpara de hendidura portátil, lámpara de hendidura fija, con lo cual se puede realizar lo que es un diagnóstico más o menos razonable. Funcionan muchas veces por generadores, no hay corriente eléctrica, tienes que llevarlo a las diferentes wilayas. La actividad de la consulta la puedes hacer directamente en los campamentos, te desplazas, o directamente en los pocos hospitales que ahora comentaré que hay. Ahora se está concentrando todavía más, y la actividad médica a nivel de consultas y quirugía se hace en los hospitales fundamentalmente por el miedo a los secuestros, que luego comentaré un poco. Normalmente en cada comisión, que como digo ahí son 10 días hábiles, la media suelen ser 500 o 600 pacientes vistos. Hay una cartilla sanitaria que está bastante curiosa, en el sentido de que cuando tú ves a un paciente escribes, aunque sea de una manera muy sucinta, pues todo lo que tú ves, para que sirva un poco de seguimiento, sobre todo en el caso de glaucomas, agudezas visuales, para poder luego hacer el seguimiento de esos pacientes. Muchas veces las cartillas acaban desapareciendo porque la acaban perdiendo.
Como medios quirúrgicos tenemos, como os he dicho antes, está bastante dispersa los campamentos por todo lo que es la Hamada, la zona donde están exiliados. Y hay 2 quirófanos en Rabuni, que es como la capital, en Bolla, que es un campamento militar, en Dakhla, que es el campamento que está más al sur, cerca de Mauritania, y también hay un quirófano en Tifariti, que es lo que he comentado antes, que es ya una zona, lo que se llama territorio liberado, que es una zona que en teoría ya sí será siempre para ellos, porque en teoría de Argelia algún día tendrán que volver a su tierra. Y ellos, de hecho, no quieren asentarse. Sus edificaciones son muy lajaimas y son edificaciones muy sencillas o muy humildes, porque lo que no quieren es edificar, porque eso querría decir que quieren asentarse allí, y es lo que no quieren. Esto es, para que os hagáis una idea de los quirófanos, son muy sencillos, pero razonablemente dignos. Las personas que siempre te ayudan, hay un grado de docencia razonable, hay muy pocos médicos, digamos, saharauis, puede haber media docena para 160.000 personas, y el personal de enfermería y demás pues te ayuda, le enseñas todo lo que puedes para que puedan ellos por lo menos hacer un pequeño seguimiento, aunque muy pequeño. Tenemos facomosificador, por supuesto, lentes intraoculares, que te preguntaban que si cuando tú operas allí no pones lentes, por supuesto que se ponen lentes, se mide la lentilla, se intenta hacer un trabajo que, aun siendo en condiciones mucho peores que las de aquí, pues sea lo más digno posible. La anestesia, se hace una anestesia generalmente la catarata retrovulvar, pero a veces también hacemos anestesia general. Como he dicho, ahí tenemos 2 anestesistas que tienen pues mucho empaque para, con los medios que tienen, poder hacer las cosas. Muchas veces ventilación manual, para poder mantener la general el tiempo que sea necesario. Digamos que se esfuerzan en hacerlo lo más llevadero posible. Esta es la retrovulvar, esta es la sala previa de anestesia. Hay 2 quirófanos, por ejemplo, esto es Rabuni. Hay una sala previa y hay un quirófano a derecha y otra izquierda, la anestesista, y en este caso pone las retrovulvares y van pasando los pacientes de un lado para otro. En una mañana, que más o menos suele empezar, primero comentaré un pase de planta, luego empieza el quirófano sobre las 9:30 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, pues entre los 2 quirófanos a lo mejor se hacen 16, 17 cirugías. Total, entre los 10 días, 150 pacientes más o menos son intervenidos, también dependiendo de que sean generales o no. La actividad quirúrgica, como comentaba mi compañera Eva, lo más importante, la más frecuente es la catarata. Es una pena que todavía siga quedándose ciega personas por cataratas. Como a veces vemos aquí, hay personas que se quedan ciegas por problemas muchísimo más graves, pero que por una catarata, por una simple catarata, todavía hay personas en el mundo que se quedan ciegas, no deja de ser un desafío y una tristeza para todos. Pero vamos, también se hacen pterygium, glaucomas, estrabismos, traumatismos. Bien, aquí tenéis diferentes casos. Allí, además de encontrarte con unas cataratas muy avanzadas, como decía mi compañera, pues también te encuentras con córneas muy dañadas, hay muchísimo polvo, muchísima sequedad. Entonces, los leucomas corneales pues son muy abundantes. Entonces, muchas veces, cuando operas una catarata allí, al principio sufres mucho. Los microscopios no son los mismos que tenemos aquí. Entonces, bueno, técnicamente es mucho más complejo. Y como decía ella, muchas veces hacen más técnicas extracapsulares más que faco, en función de la característica de la cirugía. También hacemos estrabismos, esto es un traumatismo, una tosis palpebral, y siempre, como he comentado antes, se intenta que, aunque tenemos enfermeras que vienen y que están con nosotros, estas enfermeras están un poco de volante y el personal de allí mismo es el que más te ayuda, el que más está contigo, aunque por supuesto no pueden luego realizar las cirugías porque no están preparados para ello. No hay un sistema sanitario como tal, por supuesto no hay universidad, no hay esas cosas porque son demasiado para ellos. Aparte que como muchas veces los médicos que se forman cuando hacen sus estudios universitarios lo hacen en Cuba, pues luego no vuelven, que esa es una tristeza, porque hay tan poco futuro. El pase de planta, como comentaba antes, se hace cada mañana, se ve a los pacientes. Allí la costumbre es que están en el suelo, aunque haya camas, duermen en el suelo. Y entonces el compañero pues tiene que tirarse al suelo directamente para hacer la revisión, porque es que si no, no. Aquí ya está más occidentalizado. Bueno, aquí también una revisión de por la mañana, y como es inevitable en una comisión como de estas características, pues es imprescindible que haya un buen ambiente, una buena actitud, porque las condiciones son austeras y hay que adaptarse. Siempre se agradece porque siempre ellos te van a dar lo mejor que tienen.
siempre te están dando té para poder mantenerte con la glucosa un poco alta, su hospitalidad es muy buena. Esto es en el propio quirófano, que te dan una comida para no parar, entre comillas, porque no vamos a comer a donde dormimos, sino que comemos en el propio hospital y se continúa. Incluso a veces nos turnamos para, digamos, sacar el máximo rendimiento posible a las horas de quirófano. Hay un Ministerio de Sanidad, o sea, tú no puedes ir cuando quieres a decir, aquí estoy porque he venido y ahora que me traigan los pacientes para operarlos. O sea, hay comisiones, aparte de la nuestra, de otras cirugías, de otras especialidades. Entonces, el Ministerio de Sanidad acuerda contigo qué días vas para que esos días los quirófanos los tengas concedidos para ti. Si, por supuesto, como a veces pasa, hay una cesárea urgente, hay un abdomen agudo o hay alguna circunstancia urgente, tú dejas de operar, opera al compañero, habitualmente son cubanos, y luego tú continúas con tu labor. Con lo cual, digamos, el grado de colaboración es muy bueno y, como he dicho antes, pues siempre te dan todo lo que tienen. Entre el grupo de colaboradores, de cooperantes, la actitud es muy buena, es gente pues muy, muy agradable, con la que da gusto estar. Luego, pues las cenas, los comentarios, las partidas de cartas, pues son cosas que te quedas que te compensan muchísimo. Y la gente, aquí la gente pues muy agradable. Niños, muchísimos niños. La educación no está demasiado mal, en el sentido de que a las 8 de la mañana empiezas a oír los silbidos de las escuelas para que vayan los niños a la escuela. Casi todos hablan español porque vienen muchísimos aquí en verano, con lo cual no tienes problema de lenguaje. Utiliza fundamentalmente el español porque la gente joven, porque con ellos le hablan a la gente mayor, y mucha gente mayor que estuvo en la antigua colonia española también sabe hablar en español, con lo cual no tienes problema de lenguaje, de comunicación. Ojalá no fuera necesario ir a echar una mano y ojalá estos niños que he enseñado antes tengan el futuro que se merecen y que sea el mismo que deseamos para todos nuestros hijos. Y ojalá esta niña pues crezca en mejor situación de la que tiene ahora. Como os he comentado antes, ahora además hay un problema más serio todavía, porque encima con la guerra de Libia, con la guerra de Mali, todo lo que es el Sahel es un polvorín, desgraciadamente. De hecho, ahora los cooperantes estamos custodiados, los cooperantes estamos donde dormimos estamos literalmente protegidos. En el octubre del 2011 hubo un secuestro de 3 cooperantes. Eso motivó que en el verano pasado, si os acordáis, en julio, el gobierno español fletó un avión para traerse todos los cooperantes, menos uno que se negó. Hay una serie de problemas bastante serios que ya os podéis imaginar. Ahora ellos intentan, y cuando digo yo me refiero al Frente Polisario, al gobierno de la República Saharaui, pues intenta proteger a los cooperantes porque si ya estaban mal, ahora están peor. Porque encima ahora muchos cooperantes no van por razones obvias. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar. Yo, cuando era residente aquí en este hospital, de R4, hice un viaje con unos amigos que no son médicos, hice un viaje a la India. La India es un lugar increíble en muchos aspectos, te sorprende enormemente, no solamente por la belleza de muchos monumentos, como veis ahí, el Taj Mahal, pero te sorprende porque es un país enorme de contrastes increíbles, ¿no? Y realmente fuimos ahí a hacer un viaje pues para... Bueno, ahí estoy yo, un poquito más delgado que ahora, con más barba, ahí está mi mujer, y la verdad es que ahí tengo una camiseta del 12 de octubre porque, por otras razones que no vienen a caso. Bueno, ¿a dónde fuimos ahí a la India? Estuvimos un verano. El verano de la residencia no es que nos enviase al hospital ni cosa de estas, ¿no? Sino que en nuestro tiempo libre pues cogimos y nos fuimos a este hospital, se llama The Leprosy Mission Hospital. No sé si sabéis, The Leprosy Mission es una ONG enorme
Es la ONG más importante que trabaja con leprosos en el mundo. Trabaja fundamentalmente en África y en todo el continente asiático. Hay colaboración también con toda la zona de América del Norte y América del Sur. Entonces, bueno, esta ONG tiene multitud de hospitales y pequeñas clínicas que no solamente atienden a leprosos, sino las enfermedades que tienen los leprosos. O sea, si un leproso tiene una apendicitis, pues va al hospital de la lepra y ahí lo operan de la apendicitis. Entonces, bueno, a raíz de unos contactos que tuvimos, pues fuimos a este hospital, en un hospital que estaba en Faizabad, que está entre Nueva Delhi y Calcuta. Bueno, se ven muy mal las fotos, perdonad, porque son realmente fotos que las he tenido que hacer con el iPhone a las fotos que yo tengo, pues no tenía diapositivas de aquella época, ¿no? Estamos en el 98. Aquí veis a dos indios ahí con su típica postura, ¿no? Cuclillas. La India, en casi todos los aspectos, es un caos, aunque es una democracia. Pero vamos, ahí están los rickshaws, las vacas por todas partes. Es una sociedad que hay un 80% de hindúes y un 20% de musulmanes, un 1% de cristianos. Esta ONG fundamentalmente es cristiana, es protestante, no es católica, aunque trabaja con todo tipo de personas, por supuesto. Y ahí tenemos a nuestro cocinero, Hashish, que nos preparaba, el primer día que llegamos nos preparó, ¿no?, para comer todas estas riquezas. Nos dijeron que era un cocinero que, bueno, la comida india es increíble, es muy picante, dice, pero él puede hacer todo tipo de comidas, china, continental, etcétera. Lo que no nos dimos cuenta, que nos dimos cuenta enseguida es que él hacía la misma comida para el desayuno, para la comida, para la cena, así que todo el mes estuvimos comiendo pues un poquito de pepino, un poquito de tomate, un poquito de sopa de arroz con lentejas, un poquito de carne de buey, y así todos los días. Pero vamos, era muy buena la comida. Bueno, una de las cosas que te llama la atención cuando vas a intentar ayudar, porque tú crees que vas a ayudar a salvar el mundo, ¿no? Y básicamente, pues, más que cambiar tú a ellos te cambian a ti, ¿no?, en muchos aspectos. Entonces, una de las cosas que queríamos hacer era ayudar. Yo era el único médico que estaba en este equipo y, claro, los otros no. Entonces decía, ¿cómo ayudan los otros? Bueno, pues vamos a ayudar a cortar el césped. Y lo que rápidamente te das cuenta es que ahí te impiden hacer el trabajo que tú crees que puedes hacer. Para eso están los leprosos, para eso está la gente que está los nativos ahí, para hacer el trabajo que no quieren que tú hagas. Entonces es difícil saber cómo cooperar. O sea, esto de, voy a ir a un sitio a cooperar. Pues no es tan fácil ir a un sitio a cooperar. Tienes que adaptarte mucho a lo que la propia población y la gente que está ahí en el propio hospital o en donde sea, ¿no?, pues te dice qué tienes que hacer. Bueno, ahí en el hospital donde estuvimos hay una piscifactoría y estos son telares donde se hacen muchos mantelitos hechos por leprosos que apenas pueden hacerlo, pero lo hacen para vender, etcétera, y financiarse. Aquí vemos un hospital muy sencillito. Aquí vemos a gente con pie caído. Sabéis que la lepra, esto es un hospital de leprosos. Y lo que más fundamentalmente afecta a la lepra, pues afecta a muchas cosas. Ahora podemos algunos ejemplos, pero entre otras cosas la neuropatía periférica, gente con pie caído, gente con ceguera también. Por ejemplo, yo pongo esta foto porque me recuerda que yo, aunque soy internista, corté una pierna, amputé una pierna, ¿no?, un paciente con una sepsis ahí. Y entonces siempre recordar el quirófano, ¿no?, que teníamos, un quirofanillo. Claro, en la India hace un calor absolutamente abrasador, una humedad insoportable, como supongo en muchos otros países, ¿no? Y recuerdo que tenían un ventilador, ¿no?, un ventilador para darnos un poquito, pues íbamos con la mascarilla, tal, ¿no? Yo estaba ahí que me desmayaba, ¿no? Y primero que soy internista, que me mareo cuando veo la sangre, pues imaginarnos ahí en el... Y me acuerdo que con un ayudante, pues ahí cogimos un tensiómetro, comprimimos la arteria femoral, yo no sé ni cómo lo hicimos, y nada, pues ahí con un serrucho de hostal, ahí intentaba hacerlo, y se amputó una pierna y el paciente sobrevivió, ¿no? Yo apenas, el ventilador estaba lleno de mucha más suciedad de lo que nosotros podíamos, ¿eh? O sea, que las condiciones son muy difíciles para trabajar y todo lo que se puede hacer pues es poco. Pero bueno, salvamos la vida a un paciente. Aquí veis, lo siento, se ven muy mal las fotos, son dos leprosas. Tienen las características, ¿no?, ausencia de anejos cutáneos, pérdida de la piel, de la piel de las cejas, por ejemplo. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención, como esto era claro, la lepra es una enfermedad que tiene muchas connotaciones religiosas. Entonces yo cuando llegué ahí me dijeron, no, aquí los leprosos se reúnen todos los días en una capilla y lo que tienes que hacer es predicar en la capilla.
¿Cómo que predicar en la capilla? Pues nada, cogí una Biblia y empecé a decir 4 principios así espirituales y era la forma que tenías que interactuar con los leprosos. O sea, que cuando tú vas ahí a cooperar no sabes lo que te va a tocar hacer. Me dije con una Biblia y con mi... Bueno, estas son imágenes de leprosos, son ya casos catastróficos, pero que los hay, bueno, vas ahí y flipas. Desde la típica nariz en trébol, ¿no? La ausencia de cejas. El problema es que la lepra es una enfermedad visible, luego comentaré, que a la gente la señala, es como que ha sido golpeado por Dios, ¿no? Y entonces te separan, te estigmatizan y tiene connotaciones muy ya os digo, muy espirituales, ¿no? Aquí manos en garra, aquí un mal perforante palantar, casos de ceguera. Esta no es una foto de ahí de la India, esto es una facies leonina, ¿no? De la lepra lepromatosa. Y básicamente lo que hace la lepra es postrarte, es anularte. Y ya os digo que la lepra tiene una connotación mucho con lo que es el pecado, no solamente en las sociedades cristianas, sino en las musulmanes y las hindúes. Bueno, esto no voy a decir nada. Y entonces, ¿por qué? Porque es una enfermedad asquerosa, afecta a la piel, es visible, entonces la gente te señala. Muchas veces no tienes lepra, tienes un vitíligo, tienes una psoriasis, tienes una infección cutánea, pero la gente te señala, tienes que ir a una clínica de leprosy mission, en este caso, o lo que sea, para que te diagnostiquen y te digan claramente que no eres leproso, ¿no? Porque si no es complicado. Es incurable, muchas enfermedades, casi todas se curan, sí se curan. La lepra no se cura, se limpia, porque tiene esa connotación, ¿no? Es como el pecado. Contamina, curiosamente la lepra, el Mycobacterium leprae, ¿no? Que produce la lepra, es una cosa, es quizá la enfermedad infecciosa menos contagiosa del mundo. Y sin embargo todo el mundo está aterrorizado cuando ve un leproso, pues dice, mira, si me contagia, ¿no? Entonces estos son conceptos que la gente tiene que intentar quitar. Y como os digo, pues una vez que te diagnostican la lepra, automáticamente la familia te separa, la gente no acude al médico cuando tiene una mancha, porque si le dice que tiene lepra, estás arruinado, ya eres un intocable y ya se acabó tu vida para siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente progresa sus lesiones, progresan, hasta que al final hacen neuropatías periféricas y al final pues ocurren todas las desgracias estas, ¿no? De incapacidad, ¿no? Por lesiones en los miembros o la ceguera. Y bueno, te sensibiliza. Y luego, bueno, hay una cosa que me llama la atención cuando vas ahí, ¿no? Ellos dicen mucho que Jesús, ¿no? Es un hospital cristiano, dice que, bueno, descendió Jesús del monte, tal, le seguía mucha gente, y aquí viene un leproso. Claro, los leprosos no se acercan, ¿no? Dice, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, esto es lo más interesante para ellos, ¿no? Dice que lo más interesante para un leproso es que tú te acerques a él y le toques. O sea, igual que Jesús se extendió la mano, ¿no? Podía haberlo, aunque no seamos religiosos o no seáis religiosos, podía haberlo curado a distancia, pero lo interesante con los leprosos y con la gente que padece estas cosas es que hay que acercarse, tocarles y hacer sentir un poquito de solidaridad que todos necesitamos. Yo, a raíz de ese viaje que hice, bueno, me involucré un poquito en esta ONG de Leprosy Mission, aquí en España, en una pequeña sucursal, se llama Misión contra la Lepra, y bueno, tenemos un blog donde escribimos alguna cosa, ahí hay correos, hay una página web, si ponéis Misión contra la Lepra o de Leprosy Mission podéis ir a las páginas web y cómo colaborar. Y por supuesto que ONG no pide recursos financieros para ayudar. Entonces aquí tenéis la cuenta del banco por si queréis ayudar con 10 euritos, fantástico. Y yo creo que nada más. Que animaros a los residentes o a los que queráis a tener una experiencia, porque cualquiera de estas experiencias yo creo que nos toca y son, nos va a cambiar no solamente para ese momento en el que viajas, sino para después. Y nada más.